Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, en este nuevo video vamos a hablar acerca de los polígonos y específicamente de los triángulos. Para empezar, tenemos que saber qué es un polígono, ¿sí? Un polígono es una figura cuyos lados son segmentos, es decir, líneas rectas. Vamos a ver, en este ejercicio nos pregunta, ¿cuál o cuáles de estas figuras no son polígonos? Veamos el primer ejemplo. Podemos ver que es una figura y que tiene tres lados y esos lados son segmentos, son líneas rectas. Por lo tanto, esta figura sí es un polígono. La segunda figura, la color verde, podemos ver que acá tiene un lado, acá tiene otro, pero acá este lado no es una línea recta, ¿sí? Es curva. Por lo tanto, esta figura no es un polígono. La tercera, podemos ver este lado recto, este también, este lado recto y este también. Por lo tanto, como esta figura tiene todos sus lados rectos, es un polígono. La cuarta figura podemos ver lo mismo, ¿sí? Se puede ver que los cuatro lados de esta figura son segmentos, líneas rectas. Por lo tanto, también es un polígono. La quinta figura podemos ver que este lado no es una línea recta. Este lado tampoco es una línea recta y este lado tampoco es una línea recta. Por lo tanto, esta figura no es un polígono. Y la última figura podemos ver que todos sus lados son rectos, ¿sí? No hay ningún lado que no sea recto, es decir, no hay ningún lado que sea curvo. Por lo tanto, esta figura también es un polígono. Muy bien, ya sabemos qué es un polígono. Es una figura entonces cuyos lados son todos segmentos, son todas líneas rectas. Y acá yo les dibujé otro polígono como ejemplo, ¿sí? Para hablarles acerca de los elementos de un polígono, ¿sí? Todos los polígonos tienen estas tres cosas. Todos los polígonos tienen vértices, tienen lados y tienen ángulos interiores. Los vértices que son, bueno, son puntos. Son los puntos en donde se unen, en donde se juntan dos de sus lados. Por ejemplo, este punto que se llama A es el punto donde se cruza este lado y este lado. Y así lo mismo con el punto B, se cruza este lado y lo mismo para los otros tres puntos. Entonces, sus vértices son A, B, C, D y E. Un polígono puede tener, por ejemplo, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices. En este caso, este ejemplo que yo les dibujé tiene 5, porque tiene 5 lados. Entonces tiene 5 vértices. Bien, como les decía recién, también tiene lados. Tiene 5 lados. Y los lados se escriben indicando el vértice inicial y el vértice final. Por ejemplo, este lado de acá empieza en el vértice A y termina en el vértice B. Por lo tanto, se escribe lado AB con una rayita arriba, como indicando que es un segmento, que es un lado. Luego tenemos el lado BC, que comienza en el vértice B y termina en el vértice C. Le sigue el segmento CD, le sigue el segmento DE y por último el segmento EA. Todo se indica con una rayita arriba. Son los lados del polígono entonces. Y por último tenemos los ángulos interiores del polígono, ¿sí? Como su nombre lo indica, son ángulos que se miden con grados, minutos y segundos, como venimos trabajando hasta ahora. Y este polígono, como tiene 5 lados, también tiene 5 ángulos, ¿sí? Los ángulos son estos que estoy marcando acá. 2, 3, 4, 5. Si tuviéramos un transportador, podríamos medir cuánto vale cada uno de sus ángulos. Muy bien. Los polígonos, como les estoy comentando, puede tener diferente cantidad de lados, ¿sí? Entonces, según la cantidad de lados, es como se clasifica el polígono.
Si el polígono tiene 3 lados, se llama triángulo. Si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7 lados, heptágono. Si tiene 8, octógono. Si tiene 9, eneágono. Y si tiene 10, decágono. Y después yo les escribí unos puntos suspensivos porque podemos tener más, ¿sí? Pero en este momento no es relevante. Y como les estaba comentando también, si tiene 3 lados va a tener 3 ángulos. Lo mismo si tiene 4 lados, tiene 4 ángulos, ¿sí? Siempre coincide la cantidad de lados con la cantidad de ángulos que tiene el polígono. Vamos a quedarnos ahora con el caso particular de los triángulos, el primer ejemplo, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que es un triángulo porque lo definimos en la pantalla anterior. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. Pero los triángulos existen de diferentes medidas y tamaños, ¿sí? Entonces, a partir de sus medidas se pueden clasificar de diferente forma. Y hay dos maneras de clasificar a los triángulos. Una manera es según la longitud de sus lados, ¿sí? Es decir, según cuánto miden sus lados. Y la otra forma es según la medida de sus ángulos, ¿sí? Vamos a comenzar primero según la medida de sus lados. Hablando específicamente de los lados, sin entrar dentro de los ángulos, si un triángulo tiene los 3 lados iguales, se llama equilátero, ¿sí? Estas rayitas que tienen acá, chiquititas, están indicando, si tiene una rayita, todos los lados que tenga una rayita van a ser iguales. Por lo tanto, como los 3 lados tienen una sola rayita, son los 3 lados iguales. En segundo lugar, si 2 lados son iguales y uno es diferente, se llama isósceles. Fíjense que en este caso estamos marcando este lado y este lado con 2 rayitas, es decir, esos dos son iguales porque tienen los dos rayitas. Y este lado de acá abajo tiene una sola rayita, por lo tanto ese es diferente. Se llama isósceles porque tiene 2 lados iguales. Y por último, escaleno se llama cuando son todos los lados diferentes, ¿sí? Fíjense, este lado tiene una sola rayita, este lado tiene 2 rayitas y este lado tiene 3 rayitas. No coincide ninguno, por lo tanto, todos sus lados son diferentes. Se llama escaleno. Entonces, equilátero, isósceles y escaleno, según la medida de sus lados, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo de un triángulo equilátero, ¿sí? Se puede ver que los 3 lados miden 2. Un ejemplo de un triángulo isósceles, ¿sí? 2 lados son iguales porque estos dos miden 3 y este mide 1. Y un triángulo escaleno, este lado mide 4, este lado mide 2 y este lado mide 5. Se puede ver que los 3 lados son diferentes. La otra forma de clasificar triángulos, además de la longitud de sus lados, es según la medida de sus ángulos, ¿sí? Los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, como habíamos dicho. Por lo tanto, según sus ángulos, se pueden clasificar en rectángulo si uno de los 3 ángulos es recto. Fíjense que siempre el ángulo recto, ¿se acuerdan que era el ángulo de 90 grados? Y se marcaba con el ángulo cuadradito, porque es un ángulo recto, ¿sí? Entonces, si tiene un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo. Si sus 3 ángulos son agudos, es decir, menos de 90 grados miden, se llama acutángulo. Y si tiene uno de los 3 que mide más de 90, o sea, es obtuso, se llama obtusángulo, ¿sí? Entonces tenemos triángulo rectángulo, un ángulo recto, acutángulo, 3 ángulos agudos y obtusángulo, un ángulo obtuso. Acá podemos ver un ejemplo de un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene un ángulo recto. Este ángulo que estoy señalando acá, que está cuadradito, sería el correspondiente al ángulo recto. Este mide 90 grados. Y este mide 60 y este mide 30. En segundo lugar tenemos un ejemplo de un triángulo acutángulo
ya que sus tres ángulos son agudos. Los tres son menores a 90. Uno mide 60, el otro mide 40 y el otro mide 80. Por lo tanto es acutángulo. Y por último tenemos un ejemplo de un triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados, que sería este que estoy señalando acá, que mide 100 grados. Después tiene otro ángulo que mide 40 grados y otro también que mide 40 grados. Por lo tanto, este triángulo es obtusángulo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta acerca de todos los triángulos es que la suma de los ángulos interiores siempre tiene que dar 180 grados exacto, ¿sí? Podemos observar que en los tres ejemplos que escribí acá se cumple esta propiedad. En los tres ejemplos la suma da 180 grados. Fíjense, en el primer caso tenemos 90 más 60 es 150. 150 más 30 es 180, por lo tanto se cumple. En el segundo caso, 60 grados más 40 grados son 100 y 100 más 80 son 180, también se cumple la propiedad. Y por último, 100 grados más 40 son 140 grados, más 40 son 180 grados, por lo tanto también se cumple esta propiedad. Siempre para todos los triángulos, la suma de sus ángulos interiores tiene que dar 180 grados exactamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando clasificamos triángulos es que si un triángulo es equilátero, como les comentaba recién, sus tres lados son iguales y eso significa que sus tres ángulos también son iguales, ¿sí? En este caso, los tres ángulos van a medir 60 grados, porque la suma de los tres me tiene que dar 180. Y la única manera que tengo que sean los tres ángulos iguales y sumen 180 es que me dé 60 grados cada uno. Por otro lado, si el triángulo es isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales, eso significa que va a tener dos ángulos iguales, ¿sí? Y uno diferente. Este ángulo va a ser igual a este ángulo y este ángulo va a ser el ángulo diferente. Y por otro lado, si el triángulo es escaleno, tiene los tres lados diferentes, significa que sus tres ángulos también van a ser diferentes entre sí. No va a haber ninguno igual a otro. Y vamos a ver algunos ejemplos un poquito más complicados para calcular los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Tenemos dos ejemplos. Y en los dos ejemplos hay que calcular el valor del ángulo que falta, ¿sí? En el primer ejemplo podemos ver que este ángulo de acá mide 80 grados, este ángulo de acá mide 65 grados y este ángulo de acá no sabemos cuánto mide, es lo que hay que hacer, ¿sí? Hay que calcular cuánto vale. Y para calcular cuánto vale tenemos que tener en cuenta lo que les comentaba recién, que la suma de los tres tiene que dar 180 grados, por lo tanto son dos cuentas que hay que hacer. En primer lugar tenemos que calcular la suma de 80 más 65 y a ese resultado lo que nos falta para llegar a 180 es lo que mide este ángulo llamado X. Por lo tanto hay que hacer una resta. Entonces, primero 80 más 65 nos da 145. Y luego lo que nos falta para llegar a 180 es 35 grados y se calcula haciendo 180 menos 145. Por lo tanto, el ángulo faltante mide 35 grados. Ese es el valor del ángulo que falta. El segundo ejemplo, podemos ver que es un triángulo y nos está dando un dato que el ángulo P es 35 grados 12 minutos 45 segundos. Acá va una rayita, no va un circulito. Entonces, el ángulo P es ese valor, sería este ángulo de acá. Pero ¿qué pasa? Como podemos ver que este lado es igual a este lado porque los dos tienen una rayita y este lado es diferente porque tiene dos rayitas, podemos decir que el ángulo P es igual al ángulo Q, ¿sí? Por lo tanto, 35 grados, 12 minutos, 45 segundos, también es Q, ¿sí? Porque es un triángulo isósceles.
dos ángulos son iguales o dos lados son iguales y uno es diferente. Muy bien. Para calcular el valor del ángulo en O, simplemente lo que tenemos que hacer es ver cuánto nos falta para llegar a 180. Nosotros ya sabemos que P y Q miden 35 grados, 12 minutos 45 segundos cada uno. Por lo tanto, si lo multiplicamos por 2, obtenemos la suma de P y Q. Y lo que nos falta para llegar a 180 es el valor de O. Así que resolvemos 35 grados, 12 minutos, 15 segundos por 2. 2 por 15 nos da 30, 2 por 12 nos da 24 y 2 por 35 nos da 70. Por lo tanto, ahora solamente nos queda calcular cuánto nos falta para llegar a 180 y de esa manera calcularíamos el valor de O. Entonces, tenemos que hacer 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos 70 grados, 24 minutos, 30 segundos. Entonces, empezamos a resolver de atrás para adelante. 0 menos 30 no se puede, por lo tanto le pedimos al de adelante. Tampoco tiene para prestarnos. Por lo tanto, el 180 es el que nos va a prestar. Entonces nos queda el 180 en 179, los minutos nos quedan en 59 minutos y los segundos nos quedan en 60 segundos. Entonces, ahora tenemos que resolver 60 menos 30, que es 30. Luego tenemos que resolver 59 menos 24, que es 35, y 179 menos 70, que es 109. Y de esta manera ya pudimos calcular el valor del tercer ángulo, que es el ángulo O. Mide 109 grados, 35 minutos, 30 segundos. Y podemos clasificarlos entonces según sus lados y sus ángulos, ahora ya que conocemos el valor de sus ángulos. El primero podemos ver que los tres ángulos son diferentes, porque este mide 80, este mide 65 y este mide 35, que fue el que encontramos. Por lo tanto, como los tres ángulos son diferentes y los tres lados son diferentes, podemos decir que es un triángulo escaleno. Y además, como los tres ángulos son menores a 90 grados, 80, 65 y 35, podemos decir que es un triángulo escaleno acutángulo, porque tiene los tres ángulos agudos y los tres lados diferentes. Por otro lado, este triángulo ya habíamos dicho que era isósceles porque este lado es igual a este lado y por eso estos dos ángulos son iguales. Y además tiene estos dos ángulos que miden menos de 90, o sea que son los dos agudos, y este ángulo que mide más de 90, o sea que es obtuso. Por lo tanto, este triángulo es un obtusángulo. Entonces es isósceles obtusángulo.